Hola a todos. Hoy es jueves, 23 de abril de 2026, y nuestro querido amigo David Pine está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, David. Hola, Nima. Encantado de estar contigo. Déjame empezar, David. La última vez que hablamos no había guerra en Oriente Medio. Ahora mismo hay una guerra en marcha, y aunque tenemos una especie de alto el fuego, la guerra sigue. Creo que es bueno detenerse un momento y mirar lo que ha pasado hasta ahora. Tuvimos la guerra de 12 días, y luego, este año, el 28 de febrero, tuvimos la segunda ronda de la guerra. Esto fue lo que dijo J.D. Vance antes de la guerra. La primera ronda, la que ocurrió en junio de 2025. ¿Y cómo estaba vendiendo, ya sabes? ¿Cómo estaba metiendo a la gente, a la India y al ISIS en esta guerra? Esto fue lo que dijo. Con los estadounidenses que están agotados después de 25 años de conflictos en Oriente Medio. Entiendo la preocupación, pero la diferencia es que en aquel entonces teníamos presidentes que no sabían lo que hacían, y ahora tenemos un presidente que realmente sabe cómo cumplir los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que esto no va a ser algo largo ni interminable. Hemos hecho el trabajo de retrasar su programa nuclear y ahora vamos a trabajar para desmantelar ese programa de forma permanente en los próximos años. Y eso es exactamente lo que el presidente se ha propuesto hacer. Hombre diseño. Irán no puede tener un arma nuclear. Eso ha sido el motor de la política estadounidense durante los últimos 130 días. Y va a seguir siendo una fuerza clave de nuestra política en Oriente Medio durante los próximos 3 años y medio. Volviendo a lo de hoy, ayer supimos que, por las consecuencias de la guerra, parece que hay algunas discusiones dentro del ejército. Por eso vimos que el secretario de la Marina fue destituido por Pete Hegseth. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual? Creo que Donald Trump se ha metido en un lío en Oriente Medio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tienes toda la razón. Como ha dicho el doctor Robert Pape, la guerra con Irán es una trampa de escalada que fue preparada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, básicamente para obligar a Trump y a Estados Unidos a librar la guerra de Israel contra Irán, en perjuicio de la seguridad nacional estadounidense y también de nuestra seguridad económica. Este bloqueo, ya sabes, la guerra aún no ha terminado. El bloqueo sigue sin que se vea un final. Y eso va a provocar una recesión tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Lamentablemente, eso va a afectar de forma muy negativa a la mayoría de los países del mundo. Va a generar escasez. Y por supuesto, los precios de la gasolina están subiendo. El combustible para aviones está muy escaso, sobre todo en Europa, y también en Asia Oriental, en Corea del Sur, en Japón y en otros países de esa zona. Eso ha provocado muchas interrupciones. El presidente Trump, como sabes, tenía un plan, una estrategia de seguridad nacional, que consistía en sacarnos de Europa y de Oriente Medio y centrarse en el hemisferio occidental. La idea era ofrecer seguridad a nuestros aliados en esa región y al mismo tiempo consolidar el dominio de Estados Unidos en América del Norte, quizá con una mayor presencia militar en Groenlandia, y ejercer presión sobre los regímenes comunistas de Cuba y Venezuela, que hasta ahora siguen prácticamente intactos. Y por supuesto, dar prioridad al comercio dentro de la economía estadounidense. Esta guerra ha hecho que toda su gran estrategia de seguridad nacional y su política comercial de América primero se vayan literalmente por el desagüe. Todo el progreso económico que consiguió en sus primeros, 15 o 16 meses, digamos 13 meses en el cargo, se ha revertido y ahora la situación es mucho peor. Los precios de la gasolina han subido, creo que entre un 33 y un 40%. Y eso podría empeorar mucho más, porque va a hacer falta. Quiero decir, harían falta unos 6 meses solo para limpiar las minas del estrecho de Hormuz.
just to clear the mines out of the Strait of Hormuz. Obviously, there's no military solution to the U.S. Obviamente, no hay una solución militar para que Estados Unidos recupere el control. En realidad, nunca tuvimos el control del estrecho de Hormuz, pero al menos éramos capaces, más o menos, de garantizar que siguiera siendo una vía marítima internacional de libre tránsito. Y eso ya no va a ser así, porque Irán lo ha rebautizado como el Estrecho de Persia. Ahora está, en la práctica, bajo control de la Guardia Revolucionaria y de la Marina iraní. Y no hay nada que podamos hacer, salvo hacer grandes concesiones a Irán en un acuerdo de paz que ellos consideren suficientes para permitir el libre paso. David, ¿cuál es la salida? Has mencionado la situación en la que se encuentra ahora mismo Donald Trump. Y mucha gente dice que la solución más sencilla sería simplemente abandonar la región, salir de Irak, de Afganistán, irse, sin más. Y que los países que utilizan el estrecho de Hormuz hablarán con los iraníes y encontrarán su propia solución, su tipo de arreglo. Pero Donald Trump, de alguna manera, como sabes, como recordarás cuando empezó esta guerra, todo giraba en torno al cambio de régimen. No fue solo porque Donald Trump llegara él mismo a esa conclusión. Porque Benjamin Netanyahu, según informó el New York Times, le proporcionó a Donald Trump y a su administración información que decía que solo tenían que ir allí, atacar al régimen, matar al líder supremo junto con el comandante, y que el régimen se derrumbaría, y que la gente saldría a las calles y todo eso. Volviendo al presente, Donald Trump está publicando algo parecido, que hay una fractura en el liderazgo de Irán, que algunos quieren hablar con nosotros, llegar a un acuerdo y que otros no quieren hacerlo. Vamos a ir y matar a los tipos malos en Irán. No se ven este tipo de teorías conspirativas ni este tipo de pensamiento delirante. ¿Va a ayudar eso a Estados Unidos? ¿Va a ayudar a Donald Trump y a su administración? No, es un comportamiento despreciable y deshonroso incluso amenazar con esos ataques. Obviamente, asesinamos a 50 líderes iraníes junto con miembros de la primera familia, la familia del líder supremo, tanto Ali Khamenei como Mojtaba Khamenei, el actual líder supremo, y bueno, mujeres y niños. Estados Unidos, y supongo que fue Israel quien lo hizo, pero con pleno apoyo estadounidense, asesinaron a esos líderes. Y fue un ataque sorpresa, sin provocación. Quiero decir, Irán básicamente estaba ocupándose de sus propios asuntos. Sí, había actuado a través de sus grupos aliados iraníes. Ya sabes, mató e hirió a algunos, creo que mató a 3 soldados estadounidenses, si no me equivoco, en 2023. Creo que fue en respuesta a lo que Israel estaba haciendo en Gaza. Obviamente, el genocidio. Al principio fue una guerra justa, pero luego Israel decidió convertirla en una guerra de agresión, destruyendo el 92% de las viviendas de Gaza con el pretexto de que el 1,7% de los ciudadanos gazatíes que eran de Hamás se escondían allí. Evidentemente eso era absurdo. Pero sí, todo esto ha resultado desastroso. Ha sido un desastre para Estados Unidos en todos los niveles, militar, económico y político. Nos ha debilitado militarmente, económicamente y políticamente. Va a ser un desastre. Los republicanos van a perder las 2 cámaras del Congreso, va a ser sometido a un proceso de destitución. Incluso existe una pequeña posibilidad de que llegue a ser apartado del cargo. Pero en definitiva, Irán es, bueno, seguimos diciendo que Irán es otra cosa, que su régimen islamista es distinto, que son terroristas, que no se puede razonar con ellos, que solo entienden el uso de fuerza. De hecho, la verdad es justo lo contrario. Estados Unidos e Israel, bueno, no es que seamos regímenes terroristas, pero usamos el terrorismo de Estado contra otros países. Matar a sus líderes sin motivo, sin provocación alguna, fue un acto de terror patrocinado por el Estado, y muchos estadounidenses no lo entienden. Tenemos esta idea, creo, en Estados Unidos, de que las vidas de los civiles musulmanes, o desde luego de los líderes islámicos, no tienen valor.
Así que, como ciudadanos estadounidenses, estamos adoctrinados por nuestro gobierno y por el sistema educativo para creer realmente eso. Y me parece, sinceramente, despreciable. He abandonado mi apoyo al presidente Trump. Le he apoyado durante casi una década y desde que empezó esta guerra ya no le apoyo. Es de verdad un momento muy triste para ser estadounidense, siendo sincero. It's really a sad time to be an American, to be honest. Sí. Miras hoy el Oriente Medio. ¿Qué aportarías tú? ¿Cuál es la diferencia, sabes, en lo que respecta al Golfo Pérsico? Has mencionado el Estrecho de Hormuz. ¿Cómo marcarías las diferencias entre la situación antes de que empezara esta guerra y la que tenemos ahora, teniendo en cuenta el Golfo Pérsico, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Irán y toda la región? Bueno, Estados Unidos siempre se ha visto como una fuente de estabilidad y seguridad para las naciones del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Qatar, Bahrein y otros países. Pero ya no lo es porque se dieron cuenta por las malas de que, iniciamos esta guerra de agresión no provocada contra Irán y ellos respondieron atacando nuestras bases. Y no solo atacaron nuestras bases, también atacaron, ya sabes, algunos objetivos gubernamentales y energéticos dentro de esos países, básicamente para darles una lección que Estados Unidos no es la potencia hegemónica de la región del Golfo Pérsico, sino que lo es la República Islámica de Irán. Así que Estados Unidos no reaccionó aumentando la defensa antimisiles ni el número de tropas en esos países, sino que, creo que trasladó buena parte de nuestras defensas y tropas a Israel, o incluso retiró tropas para demostrar que nuestro paraguas de seguridad era ficticio desde el principio, o al menos que se ha vuelto así. Y creo que eso ha mostrado al mundo, y sobre todo a nuestros aliados en la región, que no se puede confiar en Estados Unidos para defenderlos ni para garantizar su seguridad. Y ellos quieren que esta guerra termine. Ya sabes, creo que con la excepción quizá de algunos líderes saudíes, tal vez de los Emiratos Árabes Unidos, quieren que la guerra acabe cuanto antes. Y luego, como decías, van a llegar a un acuerdo con los líderes iraníes para asegurarse, para colaborar, para dejar claro a Irán que no son enemigos. No van a ponerse del lado de Estados Unidos militarmente. Está claro que no hay ni un solo país en el mundo que haya acudido en ayuda de Estados Unidos, aparte de Israel, claro, que fue quien empezó esta guerra. Todos nuestros aliados de la OTAN, ya sabes, no han enviado ni un dragaminas ni un asesor militar. Eso demuestra que la alianza de la OTAN no se aplica fuera de la región del Atlántico Norte, lo cual por supuesto es cierto. Pero Trump ha respondido amenazando con salir de la OTAN, y creo que eso sería un desarrollo fantástico. Si hay algo bueno que pudiera salir de esta guerra horrible, sería que Estados Unidos dejara la OTAN. Sería un gran avance. Y por supuesto, podríamos retirarnos de la guerra en Ucrania. Esa guerra podría terminar muy rápido. Y entonces Estados Unidos podría volver a ser una superpotencia hemisférica, como llevo defendiendo desde hace 23 años. Recuerdo que dijiste que, antes de las elecciones, tú, Vivek Ramaswamy, te uniste a Donald Trump, y lo has mencionado varias veces en este podcast. Pero, David, tuvimos a John Kerry hablando sobre lo que ha pasado con el caso de Netanyahu. Dijo literalmente que cada administración había recibido esta propuesta de Benjamin Netanyahu, que llevaba mucho tiempo queriendo esta guerra. Entonces, ¿tú crees que el único que decidió ir a la guerra fue Donald Trump? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Y cómo consiguió convencer a Donald Trump y a su administración para entrar en esa guerra? Sí, esos informes son totalmente correctos. Desde la época del gobierno de George W. Bush, Netanyahu ha ido a la Casa Blanca intentando convencerles con una propuesta de ese tipo. En realidad, lo que pedía básicamente eran los códigos de identificación amigo-enemigo para que sus aviones pudieran volar sobre Jordania e Irak sin ser derribados.
Y tanto Bush como Obama y Biden decidieron negar ese permiso a Israel, que en el fondo habría significado iniciar una guerra de agresión contra Irán. Solo Trump fue lo bastante imprudente como para aprobarlo. Y lo hizo a pesar de que Estados Unidos lleva unos 20 años realizando simulacros de guerra que demuestran que en un conflicto entre Estados Unidos e Irán, Irán no puede ser derrotado. Yo diría que eso sería una derrota para Estados Unidos. Así que, en esencia, sabíamos que una guerra así no se podría ganar. Y como decía el artículo del New York Times, hubo discusiones muy tensas y caóticas en el gabinete y en el Consejo de Seguridad Nacional, donde prácticamente todos decían que esto iba a ser un mal acuerdo, que quizá no se podía ganar. Y los únicos que decían que sí era posible ganarlo, claro, eran Hanks, Seth, Trump y Netanyahu. Y al final, sus voces fueron las que se impusieron. Pero J.D. Vance hizo un gran trabajo intentando disuadir al presidente de tomar esa decisión y de ir a la guerra con Irán, iniciando una guerra imperial de agresión innecesaria, una guerra regional, una guerra entre grandes potencias, la primera en la que Estados Unidos se ha visto implicado desde la Guerra de Corea, y que tenía una gran posibilidad de escalar hasta una tercera guerra mundial. Por suerte, con el alto el fuego, Trump parece haberse cansado de esta guerra. It's worth his arms and us with that. No consigue que Irán haga lo que él quiere, así que va a optar por el alto el fuego. Lo ha prorrogado indefinidamente desde hace 2 días. Claro, podría cambiar de opinión en cualquier momento. Era famoso por eso. Pero según otros artículos, hubo uno en el Wall Street Journal que decía que actuó con miedo. En cuanto tuvimos a un aviador derribado, un coronel del Ejército del Aire, el oficial de armamento del F-15E, que fue abatido por las defensas iraníes, dijo, tenemos que recuperarlo, porque me preocupa que esto hunda mis cifras en las encuestas. Bueno, sus cifras ya están por los suelos, pero creo que ha aprendido la lección. No debería lanzar una invasión terrestre de Irán, porque sería desastroso para nosotros. I think that Benjamin Netanyahu Creo que Benjamin Netanyahu finalmente llegó a ese punto porque, como comentamos antes, él quería esta guerra. ¿Por qué? Según tu valoración, ¿cuál ha sido hasta ahora el resultado de esta guerra para Israel? Israel es diferente. Piensan de otra manera. No lo ven igual. Incluso con la guerra en Irán, yo diría que la agenda de los israelíes era totalmente distinta de lo que tenía en mente la administración Trump. Pero teniendo en cuenta su agenda, su forma de entender la guerra contra Irán, ¿qué han conseguido hasta ahora? Bueno, en cuanto a Netanyahu, tienes razón. Sus intereses son muy distintos de los de Estados Unidos. A ellos no les importa si se cierra el estrecho de Hormuz. No obtienen mucho, si es que obtienen algo, de petróleo del Golfo Pérsico. Así que el objetivo de Netanyahu ha sido muy claro durante los últimos 20, quizá 25 años. Su agenda ha sido la hegemonía israelí sobre todo Oriente Medio, con la excepción básicamente de Pakistán. Así que Irán era realmente el siguiente paso. Ya sabes, después de que lograra que Estados Unidos le ayudara a derrocar al régimen de Assad en Siria, que yo diría que era mucho más favorable que el régimen actual, liderado por antiguos miembros de Al-Qaeda. Luego eso se degradó. Bueno, en realidad, Hamas no se degradó demasiado. De hecho, ganaron muchos más milicianos desde que Israel empezó esa guerra. Fue una gran derrota para Israel, con bajas prácticamente 1-1. Hamas pasó, creo, de unos 25 o 32,000 a 40,000 combatientes. Así que en realidad, esa guerra los ha fortalecido. Pero Hezbollah sí ha quedado parcialmente debilitado. Así que ha habido algunos éxitos limitados en el Líbano. Por supuesto, esa guerra seguía activa hasta hace como una semana y podría reanudarse en cualquier momento. Pero creo que Irán, o más bien Israel, calcula que la guerra con Irán ha permitido, según informes de inteligencia de Estados Unidos, eliminar el 50% de los lanzadores de misiles de Irán, 1/3 de su fuerza aérea y el 40% de su marina.
40% of its navy. Specifically, I think the IRGC Navy. Concretamente, creo que la Marina de la Guardia Revolucionaria ha sido destruida o inutilizada. Así que, en términos militares, ha habido cierto éxito. Desde luego, la economía iraní ha sufrido un daño enorme. Su sistema financiero, el valor de su moneda, han caído mucho. Pienso que eso podría recuperarse en no demasiado tiempo después de que termine la guerra y se levante el bloqueo. Pero aún así, ha habido un debilitamiento importante por ese lado. Ahora bien, en el plano estratégico, Irán ha salido muy fortalecido, porque ahora es el poder hegemónico de la región del Golfo. Y eso hay que reconocerlo. Estados Unidos tiene que reconocerlo, básicamente. La Marina estadounidense ha demostrado ser incapaz de disputar el control iraní del estrecho de Hormuz. Y eso supone, en cierto modo, una auténtica revolución en la dinámica de poder regional. Mencionaste lo interno, y sabemos que la administración Trump avanzó muchísimo en lo que respecta a la guerra con Irán. Tuvimos a Charlie Kirk, antes de que empezara la guerra, en la primera ronda del conflicto. Él lo hizo todo. Recordamos lo que intentaba hacer. Decía, no, esta guerra va a ser devastadora. No necesitamos esta guerra. Estados Unidos no necesita esta guerra. Sabemos lo que pasó con Charlie Kirk. Luego tuvimos a Tucker Carlson, a Candace Owens, a toda esa gente, Megyn Kelly, y todos los que apoyaban incondicionalmente a Donald Trump. No recibieron nada de Donald Trump, diría yo. Hicieron todo lo posible para ayudarle a ganar las elecciones. Pero al final, ¿quién es el mejor amigo del presidente de Estados Unidos? Lindsey Graham. Es increíble. Da igual si está Joe Biden en el cargo o Donald Trump. El mejor amigo sigue siendo Lindsey Graham. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a influir eso en el Partido Republicano y en su futuro, teniendo en cuenta la forma en que Donald Trump ha destruido de alguna manera su propia base? Sí, buena pregunta. Verás, la coalición MAGA con la que Trump ganó las elecciones era muy amplia. Incluía a gente blanca de clase trabajadora, personas con estudios, incluso a afroamericanos y a hispanos, y prácticamente a independientes y a todo el mundo, también a los jóvenes. Casi gana entre los adultos jóvenes en las elecciones de noviembre de 2024. Y esa coalición básicamente ha desaparecido. Y como ha dicho Piers Morgan, parece que ahora va por todo el mundo. Está atacando a los cristianos, está atacando a los católicos, ha insultado al Papa, finge ser Jesús, quiere que lo adoremos como si fuera una especie de deidad menor. Quiero decir, se ha vuelto completamente loco. Y ahora está amenazando con un genocidio nuclear contra 92 millones de civiles iraníes, mientras afirma que actúa por el bien del pueblo iraní. Es absurdo. Este no es el líder que elegimos. Elegimos a un líder que, en su discurso inaugural, dijo que iba a ser un presidente de paz transformador, que pondría fin a las guerras eternas de Estados Unidos, que no iniciaría ninguna nueva y que nos salvaría de una tercera guerra mundial. Y salvo por lo de la tercera guerra mundial, ha hecho prácticamente lo contrario, 180 grados en la dirección opuesta. Creo que esto va a poner en grave peligro las perspectivas electorales del Partido Republicano, no solo en las próximas 2 elecciones, sino quizá en las 3 o 4 siguientes. Podríamos perder el poder durante una generación. Soy republicano de toda la vida. Y de nuevo, he sido partidario de Trump durante muchos años, pero en esto me ha perdido por completo. Podría recuperarme si hace las paces con Irán, levanta el bloqueo, firma un acuerdo aceptable para Irán, retira las tropas estadounidenses de Oriente Medio, corta la ayuda militar a Israel y pone fin a la guerra en Ucrania. En realidad, lo que más me preocupa es la parte de Oriente Medio. Así que volverías a apoyarle si hiciera todo eso que acabo de mencionar. Pero luego, como un extra, me gustaría verle sacar a Estados Unidos de la OTAN, o al menos de la estructura de mando militar de la OTAN,
y firmar un acuerdo de paz bilateral con Rusia, y después presionar a Zelensky para que lo firme. Pero bueno, eso es un camino largo. No creo que lo haga. Se ha rodeado de neoconservadores. Según se dice, planea forzar la salida de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional hacia mediados de noviembre. Y, por lo que se comenta, el presidente o vicepresidente J.D. Vance ha sido apartado de las discusiones de política. No se le permitió acompañar a Trump durante los ataques aéreos en Venezuela e Irán porque se opuso a ambos. Así que ha puesto sus principios por delante. Creo que está en una buena posición para ganar la nominación, pero Trump ha destruido sus posibilidades de ganar las elecciones generales de 2028. Trump has destroyed his chances to win the general election in 2028. He sent him as the main negotiator. Lo envió como principal negociador a Islamabad, porque la parte iraní pedía que si alguien iba a negociar con ellos, fuera J.D. Vance. Dijeron, no vamos a negociar con Steve Witkoff ni con Jared Kushner. Por eso Donald Trump lo mandó. Pero durante las conversaciones hablé con el profesor Miranda, que estaba con la delegación iraní en Islamabad. Me dijo que J.D. Vance, más de 12 veces, llamó a Trump, a Donald Trump o a alguien en Washington, e incluso llamó también a Benjamin Netanyahu. ¿Por qué? Porque cuando Donald Trump envía al vicepresidente de Estados Unidos a unas negociaciones de tan alto nivel, tiene que darle algún tipo de autoridad, algún marco de actuación. Y no parecía que J.D. Vance tuviera ese tipo de mandato claro. He had that sort of agenda being delivered to J.D. Vance. Sí, ya había publicado, antes de que Vance fuera a representarnos en las conversaciones de paz, que si Trump simplemente le daba a J.D. Vance poderes plenipotenciarios para actuar con plena autoridad, podría, ya sabes, cerrar un acuerdo en 24 horas. Estoy convencido de eso. Creo que podría haberlo hecho. De hecho, estuvimos bastante cerca. Creo que llegamos muy cerca antes de que Trump le ordenara retirarse por sus exigencias maximalistas de que Irán no tuviera ningún tipo de enriquecimiento de uranio, y también de que entregara todo su material de uranio altamente enriquecido al 60%, que son unas 1,000 libras, a Estados Unidos. Aparte de eso, creo que estuvimos muy cerca de un acuerdo, e Irán estaba dispuesto a mantenerse en él. Y bueno, al día siguiente, ya sabes, impuso el bloqueo. Y ese bloqueo es la razón por la que las conversaciones de paz no han continuado. Pero en cuanto a Vance, creo haber visto informes que decían que tuvo que llamar a Trump 21 veces en 21 horas para obtener autorización para hacer ciertas concesiones o, ya sabes, para actuar en algunos puntos. Y luego, por supuesto, está también Netanyahu. Netanyahu presumía de que altos cargos del gobierno de Trump lo llamaban todos los días. Así que queda bastante claro quién dirige la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio. No es el presidente Trump, es el primer ministro Netanyahu. Y Netanyahu, por supuesto, es un criminal de guerra. Es una vergüenza que cualquier líder extranjero controle nuestra política exterior en la región de Oriente Medio. What's so amazing, David, that Benjamin Lo sorprendente, David, es que Benjamin Netanyahu no está en una buena posición en Israel. Donald Trump le está ayudando de forma drástica, le está ayudando tanto dentro como fuera de Israel. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo consigue tener ese tipo de influencia sobre Donald Trump? Porque no hemos visto a nadie capaz de obtener tanto de Donald Trump. Nobody been capable of gaining that much of Donald Trump. Bueno, a ver, todo esto es especulación, por supuesto. Pero el presidente Trump, ya sabes, fue de América primero durante los tres meses y medio iniciales de su segundo mandato. Y luego, más o menos desde mayo a mediados de mayo, cuando empezó a encubrir cosas, no sé, parecía algo muy personal para él. Se enfadó mucho. Se volvió contra Marjorie Taylor Greene, contra Thomas Massie, contra todos los republicanos que intentaron obligarle a publicar los archivos, de los cuales solo creo un 10% del contenido real se ha hecho público. El 90% sigue oculto o censurado.
Eso demuestra, o más bien sugiere con bastante fuerza, que ha cometido delitos sexuales con menores. Sabes, me costó mucho tiempo aceptar eso de verdad, y no quería creer algo así de nuestro presidente. Pero ha habido acusaciones creíbles de que abusó sexualmente de 2 chicas menores, adolescentes. Y creo que todos sabemos que el escándalo de la red sexual de Epstein fue una operación del Mossad israelí, que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad. También sabemos que Netanyahu, interviene en los teléfonos. Ha conseguido que Trump y toda la Casa Blanca usen una aplicación israelí de mensajería para poder leer cada mensaje de texto que se envía en un sistema que se supone que es seguro dentro de la Casa Blanca. Así que él sabe qué decir y cómo tocarle las fibras a Trump. Quiero decir, mandó a Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional, a hablar con Netanyahu y básicamente decirle lo que tenía que decir. Creo que Lindsey Graham hizo lo mismo. Esto es lo que tienes que decir para conseguir que el presidente Trump haga lo que tú quieres y vaya a la guerra con Irán. Y a Waltz lo despidieron. Bueno, en realidad lo degradaron a un puesto de menor rango en el gabinete. Y ya sabes, parecía que todo iba de maravilla, allá por abril del año pasado, cuando pasó eso. Yo aplaudí a Trump por hacerlo. Creo que fue en realidad a principios de mayo. Pero desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. Con la guerra de 12 días y, por supuesto, la de 38 días, que se está convirtiendo en una guerra de 2 meses sin final a la vista, con ese bloqueo naval estadounidense que no termina nunca. Teniendo en cuenta la guerra que está ocurriendo, estamos escuchando a funcionarios israelíes decir que el próximo enemigo, hablan así básicamente, es distinto. Que Gaza, Palestina y Cisjordania fueron el enemigo de ayer. Hoy es Irán y el Líbano, y mañana será Turquía. Por otro lado, el enviado estadounidense en Turquía, Tom Barak, dijo que quien en Israel piense que puede luchar de esa manera está simplemente delirando. Pero incluso a Tom Barak lo atacaron después de su postura, de su comentario sobre Israel. Ni siquiera aceptan que alguien pueda tener un mínimo desacuerdo con los israelíes. Atacan. Y viendo lo que ha pasado en Oriente Medio, David, creo que Estados Unidos, no sé si realmente tiene una gran estrategia. ¿Qué? I don't know if there is such a grand strategy. We have the national security strategy, by the way. Tenemos la Estrategia de Seguridad Nacional, por cierto. La versión más reciente de la Estrategia de Seguridad Nacional dice que Irán y Rusia no son amenazas existenciales para Estados Unidos. Eso está escrito en la última versión de la Estrategia de Seguridad Nacional. Pero tenemos esta guerra en marcha, y has mencionado el papel de Israel en esa guerra. En tu opinión, ¿qué pasaría con la gran estrategia de Estados Unidos? No hablo de la administración Trump. Me refiero a cómo ves tú la gran estrategia de Estados Unidos. ¿Va a implicarse en esas guerras interminables de Israel en Oriente Medio? ¿O va a ser algo más amplio, que contemple toda la región, no solo la situación en Asia Occidental, sino también el caso de Ucrania, para tener una visión global de la región euroasiática? Bueno, creo que esto es, probablemente, lo peor que va a llegar a estar la situación con Irán. Desde luego, esta guerra podría reanudarse en cualquier momento. Ya sabes, el presidente Trump es conocido por cambiar de postura constantemente. Tiene una política exterior casi bipolar, así que puede pasar de una posición a otra, de un día para otro, o incluso dentro del mismo día. Podría decir, por ejemplo, que Irán tiene un plazo hasta el domingo y luego cumplirlo y empezar a bombardear. Podría invadir la isla de Karg, pero no creo que lo haga. Creo que está realmente cansado de esta guerra. Creo que va a ponerle fin. No sé. Si Israel llegara a bombardear Turquía, quiero decir, Turquía es un estado miembro de la OTAN, y aunque la OTAN se supone que se aplica a la región del Atlántico Norte, Turquía está dentro de Europa. Ya sabes, tienen parte de Europa. De hecho, Estambul está en Europa. Así que en realidad son una potencia continental europea, no solo de Asia Occidental o de Oriente Medio.
Por eso me cuesta imaginar cómo podría desarrollarse eso. Está claro que Israel podría imponerse porque tiene armas nucleares, pero si Turquía no tuviera miedo, podría simplemente ocupar Siria y Líbano y librar la guerra de forma convencional. Creo que eso es perfectamente posible. Y quizá los países de la OTAN se mantendrían neutrales, y probablemente Trump le diría a Israel que parara. Pero claro, Netanyahu tiene algo contra Trump, así que puede que eso no funcionara tan bien. Pero no creo que Trump apoye eso. Obviamente no creo que Trump vaya a bombardear Turquía. Y creo que Trump ha dejado claro que quiere volver a centrarse en el hemisferio occidental cuando termine su llamada excursión en Irán, y quiere que termine. Su próximo objetivo es Cuba. Quiere bloquear Cuba. Quiere arrestar a su presidente, ya sabes, al estilo Maduro, y luego intentar, trabajar con quien sea el vicepresidente para abrir Cuba a los intereses empresariales de Estados Unidos. No veo muy bien cómo ayuda eso. Eso ayudaría a Cuba, claro, ayudando al pueblo cubano a salir del embargo petrolero. Están sufriendo, de verdad. Es uno de los países más pobres del mundo por las sanciones de Estados Unidos. Pero eso no ha hecho caer a su régimen comunista. Quiero decir, han sido comunistas desde, obviamente desde mucho antes de que yo naciera. Más o menos desde 1958 o 59, creo, cuando Castro tomó el poder. Así que creo que ese es el cambio de enfoque que Trump está planeando. Y también pienso que no tiene ningún interés en librar una guerra con China por Taiwán. De hecho, le ha dado a Jinping cierto tipo de garantías de que quiere llegar a un acuerdo sobre Taiwán. Va a ir a China el 15 de mayo. ¿Y crees que para entonces tendrá algún tipo de influencia en Oriente Medio antes de viajar a China? ¿Y cómo crees que va a ver eso el gobierno chino? Bueno, eso es lo interesante, ¿sabes? Según se dice, la gran estrategia de Trump es intentar presionar a China. Quiere llegar a un acuerdo con China sobre Taiwán y sobre todo lo demás, pero quiere que sea en términos más favorables para Estados Unidos. Así que está intentando aumentar los puntos de presión. Cortó el suministro de petróleo venezolano, que creo que representaba alrededor del 6,67% de las importaciones totales de China, y está intentando hacer lo mismo con Irán. Acaba de empezar con el bloqueo. Antes de eso, durante las primeras 6 semanas de la guerra, los envíos de petróleo iraní a China en realidad habían aumentado bastante. Pero los funcionarios chinos han dicho, fue el doctor Robert Pate quien contó que fue a cenar con líderes chinos y les preguntó por el bloqueo, si les preocupaba o no. Y dijeron, podríamos perder un 1% de nuestro PIB, pero creemos que es un mal menor. Ya sabes, las ventajas de que Estados Unidos se quede atascado en una guerra en Oriente Medio superan con creces cualquier coste económico que tengamos que asumir. Así que el petróleo de Irán representa, creo, alrededor del 3,5% de sus importaciones totales. No creo que esto vaya a durar mucho. Creo que Trump se va a ver obligado a levantar el bloqueo muy pronto, o si no, Estados Unidos entrará en recesión justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Pero ya sabes, creo que la mentalidad de Trump es intentar aislar a China económicamente en lo que respecta al petróleo, pensando que así tendrá ventaja, o lo que él llama, entre comillas, poder de negociación en cualquier conversación futura con China. Creo que cuando hablamos del bloqueo iraní, se trata de una operación militar enorme, viendo lo que está ocurriendo, porque están en el mar Arábigo y la zona es muy extensa. Y hasta ahora, creo que si no me equivoco, han capturado o tomado el control de 3 petroleros, si no me falla la memoria. Irán tenía el mismo número por su parte. ¿Eso está sirviendo de algo? Porque todo el concepto del bloqueo surge de que Donald Trump estaba muy preocupado por la economía global, por los costes, por cómo suben los precios del petróleo y del gas. Y luego ves que aparece con una especie de idea genial: bloqueemos el bloqueo.
¿Y tú cómo interpretas eso? And what is your understanding of that? Well, that's the funny thing, isn't it? Because, Bueno, eso es lo curioso, ¿verdad? Porque el presidente Trump pasó las primeras 6, incluso 8 semanas de la guerra, amenazando a Irán si no levantaban su bloqueo del estrecho de Hormuz y lo abrían. Decía que iba a lanzarles un ataque nuclear o que iba a destruir todas sus centrales eléctricas y la mayoría de sus refinerías de petróleo. Y ahora presume en Truth Social de haber conseguido cerrar y bloquear por completo el estrecho de Hormuz, de forma que ninguno de esos barcos pueda salir. Así que en realidad ha cambiado ese centro de postura. Sabes, publiqué, creo que esta mañana, que él o bien es bipolar o mentalmente inestable. Pero claro, ha dado la vuelta por completo a la estrategia de Estados Unidos, porque tenemos un interés directo en mantener abierto el estrecho. Si no lo hacemos, los precios de la gasolina se dispararán hasta los $6 por galón en un par de meses, y habrá una recesión global y también en Estados Unidos. Así que la única salida es que levante el bloqueo, que consiga que Irán abra el estrecho. La dura realidad es que va a estar abierto, sí, pero bajo el control de la Guardia Revolucionaria iraní. Irán ha declarado hoy que va a imponer tasas o peajes de tránsito a todos los barcos que pasen por el estrecho. Han prohibido la entrada de barcos israelíes. Han dicho que los barcos estadounidenses, solo los buques comerciales, podrán entrar en el Golfo Pérsico siempre que paguen un peaje mucho más alto que el que se cobra al resto. Todos los países que mantienen sanciones contra Irán tendrán que pagar tarifas más elevadas. Y, por supuesto, Trump podría evitarlo fácilmente si levantara todas las sanciones a Irán. Entonces pagaría la misma tasa de $1 por barril que paga todo el mundo. Hoy hemos sabido algo del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Dijo que están preparados, totalmente preparados, para reanudar la guerra y que están esperando la luz verde de la administración Trump. Así que bueno, antes de que se produjera el alto el fuego, sabemos que en realidad los israelíes no estaban tan implicados en la guerra. Eran Estados Unidos e Irán los que estaban más involucrados. Israel estaba mucho más centrado en el Líbano por Hezbollah. Ellos dijeron que Hezbollah está destruida, que Hezbollah ya no tiene nada. Y hemos visto que Hezbollah está atacando no solo la parte central de Israel, sino también el sur del país, algo que nunca había hecho antes. Y cuando Israel dice que está preparado para continuar la guerra, y teniendo en cuenta lo que se ha publicado en el Wall Street Journal y en la CNN sobre la falta de interceptores, el sistema de defensa aérea no está funcionando bien porque se han destruido radares en la región y también dentro de Israel. Así que no hay comunicaciones. Les faltan interceptores, les faltan misiles de crucero, como informó la CNN. ¿Cuál es la situación respecto a la continuación de la guerra? What is the situation with the continuation of the war? Bueno, creo que Netanyahu no se atrevería a reiniciar la guerra a menos que tuviera garantías de que Estados Unidos llevaría a cabo la mayoría de los ataques. Verás, creo que lo que quiere es que Estados Unidos se quede atascado en una guerra interminable en Irán. Está presionando para que Estados Unidos tome la isla de Karg, para, ya sabes, controlar buena parte de su petróleo. Claro, gran parte de su producción de petróleo podría trasladarse, pero, de algún modo, la mentalidad es que si tomamos la isla de Karg, que está muy al oeste del Golfo Pérsico, en el borde, aunque esté lejos del estrecho de Hormuz, eso nos daría el control del estrecho. Y sinceramente, esa lógica no tiene sentido. Obviamente, podríamos desplegar una brigada de la 860 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos en la isla, suponiendo que sus aviones no sean derribados. Podríamos ocupar ese territorio. Pero nuestras tropas serían masacradas porque estarían al descubierto, sin defensas naturales ni fortificaciones. Claro, podrían atrincherarse y todo eso, pero en el fondo serían prácticamente rehenes,
porque ya sabes, el estrecho está minado. Trump bromeó diciendo que, bueno, cree que Irán ha colocado entre 1 y 13 minas y que podríamos recogerlas y limpiar el estrecho en un solo día. De hecho, podrían ser cientos o incluso miles. Y bueno, salió un artículo hoy, o quizá ayer, que decía que la Marina de Estados Unidos tardaría 6 meses en limpiar las minas, incluso si Irán nos dejara hacerlo. Así que, ya sabes, es que ya no tenemos dragaminas. Creo que teníamos 3 en la región, pero los retiramos todos porque tuvimos solo 2 semanas de aviso antes de que Estados Unidos entrara en guerra. Me refiero al aviso que recibió el ejército para hacer retiradas de tropas y reajustes, para evitar que hundieran muchos de nuestros barcos o mataran a nuestros soldados. Así que sí, creo que la situación no va demasiado bien. Hemos visto un comportamiento algo distinto por parte de los europeos desde que empezó la guerra. Al principio, intentaron ayudar a Israel, defender a Israel. En el caso de Chipre, enviaron algunos de sus portaaviones, drones o buques militares para proteger a Israel y usaron las bases de radar para comunicarse con los sistemas de defensa aérea. Pero al final, cuando se trató del estrecho de Hormuz, dijeron que no iban a participar en esa operación. Y Donald Trump lo hizo todo. Presionó diciendo, voy a salir de la OTAN. La OTAN ya no importa. Incluso ayer dividió a la OTAN entre países buenos y países malos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo entiendes tú el comportamiento de los países europeos que forman parte de la OTAN hasta ahora? Y el otro punto es el informe de la CNN. Decían que no importa si Europa quiere unirse a la guerra, porque no tiene mucho que aportar al conflicto. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo creo que el presidente Trump hay que entender que se ve a sí mismo como una especie de emperador romano. Considera que todos los países del mundo, salvo Rusia y China, son como estados vasallos, excepto Corea del Norte. Así que quiere tributos. Habla de cómo Irán envió 8 petroleros llenos de combustible, 16 millones de galones de petróleo. O creo que dijo 20. Dijo que enviaron 20 petroleros como un regalo de tributo para mostrar su gratitud por haber matado a la primera familia y a su líder supremo. Pero, ¿hasta qué punto puede ser ridículo? Se inventa las noticias falsas más absurdas. Había una historia sobre las 8. Sé que me estoy desviando un poco de tu pregunta sobre Europa, pero había una historia sobre las 8 mujeres que supuestamente eran prisioneras de Irán. Resultó ser falso. Las mujeres existían, pero en realidad 4 habían sido liberadas y ninguna estaba condenada a muerte. Las otras 4 se enfrentaban como mucho a 1 año de prisión por protestar. Así que, ya ves, Trump se inventó esa historia. Pero los líderes europeos, ya sabes, se comportaron como vasallos de Estados Unidos hasta que Trump llegó al poder. Y cuando él se apartó de la línea pro-guerra, la guerra de Ucrania, y del discurso antirruso, entonces sí mostraron algo de independencia. Fue curioso. Biden marcó la política. Ellos dudaban sobre entrar en una guerra por poderes con Rusia, pero al final acabaron adoptando, ya sabes, la forma de pensar de Biden. Y se ha convertido para ellos en una especie de dogma religioso, que tienen que, ya sabes, librar la Tercera Guerra Mundial contra Rusia, o bueno, luchar contra ellos en Ucrania indefinidamente. Y desde entonces se han vuelto mucho más independientes en su forma de pensar y más contrarios a Donald Trump. Han intentado manipularlo, igual que lo han hecho Zelensky y Netanyahu, para que haga lo que ellos quieren, y la verdad es que casi lo han conseguido. Pero esta guerra con Irán, como lo fue para mí, fue algo que ya no podían aceptar porque es una guerra ilegal. Es una guerra que, bueno, fue un ataque por sorpresa, una guerra de agresión sin provocación. Irán no había atacado a Estados Unidos. No existía ninguna amenaza inminente de ataque contra Estados Unidos ni contra sus bases militares, según nuestra inteligencia y el Departamento de Defensa, o el antiguo Departamento de Guerra. Así que sí, no iban a apoyarlo.
Ni siquiera les avisamos con antelación de que iba a ocurrir. Y como mencionabas, Francia, España, Italia y otros países nos han negado el derecho a usar sus bases navales y su espacio aéreo para cualquier avión de guerra que viaje hacia o desde el teatro iraní, o incluso para los aviones cisterna que van o vuelven del teatro de guerra en Oriente Medio. Así que creo que sí, Trump está enfadado con ellos y los ve como si quisiera que le rindieran tributo, que le mostraran sumisión, ya sabes, al estilo de Juego de Tronos. Just like kind of Game of Thrones style. Yeah. David, before wrapping up this Sí, session, how do you David, see the antes de power terminar of- esta how do you sesión, see ¿cómo ves el Donald petrodólar? Trump? ¿Cómo lo I ves? remember Porque every Donald year Trump, before recuerdo que the election, antes de ser elegido y también después, he was hablaba talking mucho de about cómo how we podíamos can traer bring de the vuelta jobs los back empleos a in the Estados United Unidos, States, how we can de cómo make the podíamos dollar hacer que el dólar stronger, fuera más more fuerte y más mighty, poderoso. mightier. ¿Y cómo ves tú And ahora la how situación do del you dólar? see, the situation with dollar? I think it's it's just going to worsen. I mean, Creo que esto, ya sabes, solo va a empeorar. Quiero decir, empezó cuando cortamos a Rusia del sistema SWIFT, el sistema bancario basado en el dólar estadounidense. Creo que perdimos alrededor de un 11% de la cuota de, ya sabes, la dolarización de la moneda y el comercio mundial. Y bueno, Irán ha dicho esta misma mañana que todas esas tasas de tránsito tendrán que pagarse en moneda iraní, no en dólares estadounidenses. Así que eso va a erosionarlo aún más. Y, obviamente, ellos controlan, ya sabes, alrededor del 20% de las reservas mundiales de petróleo, en lo que se refiere al tráfico que entra y sale de la zona del Golfo Pérsico. Pues mira, una vez más, el presidente Trump ha sacrificado toda su agenda política. Quiero decir, de verdad, en lo político, en lo económico, todo el mensaje que el Partido Republicano había acordado. Tuvieron esas grandes reuniones. Creo que en enero se reunieron con los líderes republicanos en la Casa Blanca y dijeron, vale, vamos a hacer campaña con esta agenda económica. Vamos a presumir de los menores costes del combustible, del menor coste de vida, de todo eso, de los aranceles, de cómo nos han beneficiado. Y ahora todo eso se ha ido por la ventana. La desdolarización del mundo va a aumentar el coste de vida aquí en Estados Unidos y va a perjudicar a la clase trabajadora. Quiero decir, la clase trabajadora ahora se opone a Trump por primera vez. Y eso que era, básicamente, su base principal. Él se presentó como el que representaba al hombre y la mujer olvidados, y ahora está haciendo justo lo contrario. Todo esto, solo por Israel. Irán no representaba, ya sabes, ninguna amenaza inminente para nosotros. No había ningún motivo para atacarlos. Sí, probablemente tengan un arsenal nuclear modesto, pero no han amenazado con usarlo. No lo han usado. Así que, en resumen, esto es una guerra basada en mentiras. Eso es lo que intento decir. Igual que David Sachs habló de la guerra de Ucrania, la guerra de Biden en Ucrania, como una guerra de mentiras. La guerra de Trump en Irán también es una guerra de mentiras. Muchas gracias, David, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Gracias, por remene a